Dios bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 2. Esto es sobre un matrimonio en Cana of Galilea. Entonces vamos a leerlo en Juan capítulo 2. Y lo dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el bien vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cueras, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre
los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Amén. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Entonces vamos a ver aquí. El primer milagro que Jesucristo había hecho fue este, de cambiar el agua en vino. Eso fue el primer milagro que él hacía como ser humano, pero no como Dios. En el Antiguo Testamento, el agua fue cambiada no en vino para tomar, sino que era sangre en Egipto. Entonces nadie podría tomarlo. Pero aquí, este es como recepción donde la gente tome el vino que fue aprobado. Entonces María urge a Jesús a hacer un milagro. ¿Para qué propósito? Para que en este matrimonio había un hombre allí, que este hombre ya no tenía más vino. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, ella quería que los que servían vino tendría vino, y entonces parece que él solamente por medio de Jesucristo podría tener el vino. Amén. Para que la reputación de el que tenía ese boda y todo será bien. Entonces, haciendo milagros con comida y beber, o sea, había en el Antiguo Testamento también con los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Ellos tenían que beber y también tenían que comer. Y Dios hizo milagro después de milagro para que ellos comían maná. Y entonces el primer milagro en el Antiguo Testamento para los hebreos era un pan que venía del cielo. Eso era maná. Para que los hebreos empiecen a tomarlo y comerlo. Amén. Y entonces yo creo que lo que viene del cielo es mejor. Y entonces ellos en sus cuerpos no fueron mal que comieron este pan del cielo, de ese maná, sino que ese maná tenía mucha nutrición para su cuerpo, para que no se enfermara.
Yo creo que cada vez que ellos comieron ese maná, su vida, su cuerpo era completamente sano. Entonces, en ese lugar donde ellos andaban comiendo de este maná del cielo, sus cuerpos no tenían mal. Amén. Aleluya. No tenían uh, problemas con su cuerpo. Aleluya. Eso es cierto. Nadie podría engordarse porque ese pan, ese maná, pues no era tan tanto, pero su cuerpo era muy bien. Vamos a ver otro texto uh, en Segundo de Reyes capítulo 4. Amén. Este es otro texto que sobre de los milagros en el Antiguo Testamento de bebida y de comer. Entonces, vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. 38 a 44. Y dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montes. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieron los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traer harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo compondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, para así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Para María, en lo que pasó con esa boda, posiblemente María había leído este texto. Amén. Milagros que los profetas uh, hicieron. Amén. O sea, para beber, para comer también. Y cuando ella vio que necesitaban vino, pues ella, como que ella
quería Jesús hacer un milagro, como que ellos necesitaban el vino. También nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento algunas conversaciones entre María y Jesús. Cuando él tenía 12 años en el templo, y también que María quiso que Jesucristo hacía un milagro. Amén. Pero estos dos son las conversaciones solitos entre Jesús y María en la Biblia que leemos. Entonces, cuando leímos esto, podemos pensar por qué Jesucristo dijo estas cosas de su madre. ¿Por qué dijo así? Es como que él estaba diciendo que no es mi tiempo de hacer de un milagro. No es el tiempo propio. Segundo, cuando su madre y sus otros hermanos y hermanas, ellos quisieron hablarle a él. Él dijo a los oidores que el que escucha la palabra de Dios y obedece será como su madre y como sus hermanos y hermanas. Amén. En Judá no tenemos capítulos, solamente un capítulo es. Y entonces vamos a leer versículo 9. Y esto es del hermano de Jesucristo. Y él había escrito, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Uno pregunta, ¿por qué el diablo quería contender con el ángel de Jehová, el ángel Miguel, según el cuerpo de Moisés? No era que él estaba contendiendo con él sobre su espíritu, sino era con su cuerpo. Parece que él quería usar esa oportunidad para introducir a los hebreos a poner el cuerpo de Moisés como un ídolo para que ellos servían o adoraron el cuerpo de Moisés. Y tenemos unos cuerpos de líderes que ellos ponen allí. Es como que es un ídolo, básicamente, para la gente que casi adoraron esos cuerpos.
Y entonces, porque Moisés era tan fiel a Dios y era un muy buen líder para Israel, para sacar Israel, los hebreos, de Egipto, pues podría hacer igual, hacerlo como su cuerpo como un ídolo para que los israelitas adoren el cuerpo de Moisés. Y vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Y versículos 5 a 8. Y dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y entonces ellos no encontraron el cuerpo de Moisés jamás. Dios lo sacó para que nadie podría saber a dónde él fue enterrado, el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos pudieron sacarlo, adorarlo como ídolo. Y pues Dios no lo agradó lo que hicieron ya en, en, uh, en ese lugar con, con ese oro que hicieron como una vaca chiquilla, vaquilla. Entonces, esta es la razón, o era la razón, por qué Dios mismo se enterró a Moisés, para que los israelitas, los hebreos, no adoraban adoraba ese cuerpo y ponerlo delante de Jehová. Asimismo, o sea, viendo eso, Jesucristo podría ver en el futuro que María también hay algunos que puede adorar a ella más que Jesús o adorarla a ella. No deben de ser, porque deben de adorar solamente a Dios. Eso es Jesucristo. María fue la primera persona que quería un milagro de Jesucristo. Y entonces, de ese tiempo y adelante, Jesucristo en Israel haría milagros. Y este milagro que comenzó los milagros de Jesucristo. Pero este milagro es muy diferente que los demás, porque esto fue cambiando agua a vino. Jesucristo no había tocado el agua con sus manos,
pero solamente él habló la palabra. Y ese fue hecho, o sea, como en el principio, cuando Dios habló su palabra, llegó las estrellas, llegó ser humano, llegó todas las cosas. Y aquí él había hablado y entonces cambió el agua a vino. Aleluya. Y entonces ellos dijeron que ese vino que él cambió a agua a vino, eso era el mejor vino que todos. Sorprendieron la gente que el gobernador de esa fiesta podría decir, oh, este es mejor, mejor. Algunos, ellos ponieron primeramente el vino, mejor. Pero Dios, o sea, Jesucristo hizo ese milagro. Aleluya. Y entonces la gente que sabían que Jesucristo hizo ese milagro, ellos podrían glorificar a Dios y saber que Él sí es el Mesías. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eso fue un buen milagro, primer milagro de Jesucristo. Aleluya. Entonces, para que Él toma el vino, que Jesucristo se hizo vino del agua, podemos escuchar una persona que no podríamos decir conoció a Jesucristo, cómo era el vino que Él había hecho. Entonces nosotros podemos ver con esto que la verdad que hay bastantes cosas en esta vida que la gente que no conoce a Dios, que toma o que ellos participen en cosas de la naturaleza que dicen ellos que es muy bueno, pero que ellos no saben que eso viene de un milagro de Dios. O sea que Él se hizo ese, digamos, milagro en el principio, cuando Él habló su palabra y todo fue hecho por Él, creado por Él. Eso eso, digamos, es un milagro, pero para Él es común. Para nosotros es milagro, para Él es común. Él siempre lo hace milagros, porque Él vive en sobrenaturaleza. Amén. Pero este fue un testigo de que lo que Jesucristo había hecho era bueno. Amén. Aleluya. Y los hebreos, digamos que ellos sabían que ese maná venía de Dios. Fíjense de esto. Ellos sabían que el maná venía de Dios. O sea que cayó del cielo y allí estaba para que ellos comen. Pero después que ellos recibieron eso, cada día tras cada día, empezaron a quejar que no tenían la comida que comieron en Egipto.
ellos quisieron la comida de Egipto, pero fíjense de esto, que yo creo que a veces comieron la comida de Egipto y a veces sufrieron de su salud o tenía problemas o lo que sea. Pero cuando ellos empezaron a comer de lo que estaba hecho, lo que Dios hecho, lo que Dios hizo, él hizo ese milagro de que el pan, o sea, la maná, el maná que ellos habían comido era un milagro, pero también se hizo muy buen, muy bueno para su salud. Pero ellos que empezaron a quejar que no querían comer siempre eso, querían carne y todo lo que tenían de comer en Egipto. Eso sí es problema. Debemos de confiar en Dios, debemos de dar gracias a Dios por lo que Él hace. Este tercer persona, el gobernador de la fiesta, él tomó el vino y dice, esto es bueno. Lo que Dios hace es bueno. Amén. Y también nosotros podemos ver que afuera de Egipto, cuando ellos salieron de allí, empezaron a comer ese maná. Sus cuerpos eran bien. No tenían ningún problema. No, no tenían que llamar a un doctor para nada. Dios era su doctor. Con la comida que ellos comieron y sus cuerpos eran bien de salud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, lo que Dios hace es mejor que la naturaleza. La naturaleza de verdad es de Dios. Pero cuando Él hace un milagro, es mejor para nosotros. Amén. Y debemos de dar gracias a Dios. Gracias por sus milagros que Él hace. A veces Él hace milagros que ni siquiera saber que Él había hizo un milagro. Pero todos nosotros cristianos debemos de darle las gracias. Amén. Entonces Él, de verdad, Él tenía un corazón para la gente. Y Él tenía corazón más bueno, digamos esto, más bueno de su madre. Amén. Porque Él era Dios en la carne. Y Él se hizo la gente. Y conocía a todos. Amén. Entonces, la fiesta seguía con mucha alegría y no la tristeza porque el vino ya se acabó. No, no se acabó. Amén. Aleluya. Entonces la gente que seguía a Jesucristo podrían de verdad creer en Él. También cuando Jesucristo vino a esta boda, podemos decir que la verdad, Él le gusta que la gente se case. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios hizo Eva. Se hizo Eva para Adán. Y entonces Dios se hizo este matrimonio.
entre Adán y Eva. Y él bendice el matrimonio. Amén. Y cuando él llegó a Caná para esta boda, es como decir, él estaba bendiciendo esta boda. Y dice también en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2 y versículo 24. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres, perdón, eso no es eso. Eso es primero. Segundo, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es muy bueno, que Dios bendice el matrimonio. Entonces, Jesucristo fue a celebrar esta boda. Y también en el segunda parte de Juan, capítulo 2, él se fue a celebrar también la Pascua. Y él él entró en el templo, pero él vio que los líderes de la religión judío, que no estaban haciendo lo bueno, sino que estaban vendiendo allí, haciendo negocio en su templo, y él se enojó. Y él vio todo lo que hacía allí, y posiblemente cada año hizo igual. Cuando él era niño, pues posiblemente él también vio eso. Pero cuando él empezó su ministerio, ah, creo que era diferente sus pensamientos. Él empezó a enojarse. Y pues él no quería que ellos hicieran así. Entonces él dijo que es la casa de su padre y no debían de hacer ese negocio allí, sino que era un lugar para orar. Amén. Gloria a Dios. Entonces es como poner una queja de lo que los religiosos, los líderes, estaban haciendo. Él no quiso así y empezó a detenerlos a hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios es agradecido con nuestro sacrificio. Pero también cuando vemos en el Antiguo Testamento con Caín y en el Nuevo Testamento con los que venían al templo para comprar los sacrificios así, pues Jesucristo no estaba de acuerdo. Además, Dios en el Antiguo Testamento con Caín, con el sacrificio de él, no estaba Dios de acuerdo. Amén. Nosotros debemos de debemos de sacrificar, pero un sacrificio que Dios se está
se está de acuerdo, de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 21. También está allí. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Aleluya. Mateo capítulo 21. 12 a 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y bocó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Es muy diferente de que una casa de oración. Una casa de oración es para hacer sacrificio a Dios y orar a Dios. Pero ellos estaban haciendo un negocio en el templo. Y también en Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Gloria a Dios. 56 y versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo, cuando él estaba allí viendo estos líderes haciendo negocio, él dijo, y los echó fuera, él dijo que él quería una casa de oración, no de una cueva de ladrones. Amén. Gloria a Dios. Dios es tan bueno con nosotros. Nosotros podemos hacer un sacrificio para que Él será alegre con nuestros sacrificios. Y qué bueno que nosotros podemos leer la Biblia como así, sobre en cualquier lugar que estamos, nosotros podemos ver la Biblia hoy en día. Aleluya. Le doy gracias a Dios que Él está queriendo nuestra oración y, y que Él puede ser un milagro y nosotros podemos uh, preguntar, pedir como María antes que Dios. Queremos un milagro. Amén. Que Dios les bendiga en este día.